Buenas tardes, vamos a empezar a hacer lo que son las maquetas a escala de los diferentes trazos de transformaciones que hemos visto en lo que es la falda. Vamos a empezar con la falda medio paso. La falda medio paso, como pueden ver ustedes, ya yo doblé la tela. Esta tela es punto piquet, entonces ella estira. Como ella estira, no voy a dejarle margen de costura a este lado. Sin embargo, siempre se necesita dejárselo en la parte de la pretina. Entonces, con ayuda de 1 centímetro, ustedes van a ir marcando para dejar el margen de costura. Okay, y ahí tenemos el margen de costura, entonces procedemos a lo que es el corte. Vamos a empezar acá. Y como les digo, ella no va a llevar margen para costura porque la tela en la que la estoy trabajando es stretch. Si no fuese stretch, la tela sí deben dejarle ese margen de costura. Igualmente le dejo el margen del ruedo, a como lo vimos en clase. Ok, ya tenemos ahí la parte del frente. Vamos con la parte de atrás. En la parte de atrás, igualmente recordemos que habíamos dejado el aumento para el zipper, pero no lo vamos a hacer con zipper. Entonces doblamos esa partecita y entonces sería trabajarlo igualmente en tela doble. Okay, calculamos que arriba nos dé para el centímetro de costura, y con alfileres entonces prensamos, fijamos el paletón, el borde, perdón, lo vamos a prensar en la tela. Okay, ya lo hicimos, entonces procedemos a marcar igualmente el centímetro para margen de costura en la cintura. Okay, procedemos a cortar. Listo, ahí tenemos lo que sería la parte de atrás. Ok, vamos a proceder a marcar las pinzas. Entonces vamos a soltar este y procedemos a marcar. Recordemos, yo pongo la escala o una regla en la pinza y procedo a marcarla. Al otro lado. Igualmente, si fuese
vamos a trabajar solamente en tela stretch, no es necesario dejar el aumento para pinza, pero en este caso, como es para práctica, mejor lo ponemos. Y por último la del centro, la línea del centro. ¿Okay? Si nosotros quitásemos el alfiler acá, podemos observar cómo se formó la pinza tanto a un lado como al otro. ¿Listo? Y procedemos a marcar la línea del ruedo. Recordemos que en este caso entonces vamos a marcarla, pero por el lado del derecho. Igual al frente, aplicamos el mismo movimiento. Primero el ruedo, vale, colocamos la escala en la línea recta y ahí mismo doblamos la tela por el derecho para marcar donde va a ir la línea del ruedo. Después quitamos uno de los de arriba y marcamos las pinzas. Ya tenemos lo que es la pinza marcada, procedemos a soltar el patrón. Pueden ver cómo se formó la pinza en ambos lados. Vamos a hacer la pretina, ¿ok? En este caso, la pretina la vamos a trabajar en la misma tela. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ok, vamos a darle vuelta para marcarla por el revés. Cuando nosotros trabajamos el contorno de la cintura era de 80 centímetros a escala. Entonces vamos a marcar 1 centímetro para margen de costura y yo lo voy a trabajar a un tamaño normal para que ustedes puedan hacerlo pequeño, o si gustan lo pueden trabajar igual. Okay, marcamos ese margen de costura que sería 1 centímetro a un lado. Ahí lo tenemos. Nosotros queremos una pretina de 80 centímetros. Entonces vamos a tirar primero el largo, ¿okay? Entonces, si queremos 80 centímetros, marcamos. Ok, ahí tenemos, y vamos a dejarla de 10 centímetros tamaño natural. Vamos a hacerla de 10 centímetros tamaño natural para que ustedes vean cómo la hacemos. Ok, vamos a marcar 10 centímetros
en todo. ¿Por qué 10 centímetros? Ok, recordemos que la estandarización o la pinza que la pretina que mayor se utiliza, perdón, es la de 4 centímetros. Entonces se saca una tira del contorno de cintura más 10 centímetros de ancho. Ok, ahí mismo vamos a dejar 1 centímetro al otro lado para margen de costura, porque ella no lleva zipper. Si llevase zipper tendríamos que agregar 4 centímetros para el traslape del botón, pero como no lleva zipper podemos dejarla de esa forma. ¿Okay? Procedemos a cortar esa tirita que acabamos de hacer. Y ahí tenemos la tirita para la pretina de la falda que vamos a construir a tamaño escala. Vamos a proceder a cerrar las pinzas. Entonces vamos a ubicarnos y primero que todo vamos a medir la pinza para llevarla hasta un mismo punto ambas y que no se nos complique que una nos quede más alta que la otra. Entonces por eso yo prefiero antes de coser medir para saber hasta dónde tengo que llegar. Pues con esas marquitas que yo le hago ya yo sé dónde tengo que llegar. Recuerden hacer remate tanto cuando empiezan a coser, cuando terminan. Cortamos y seguimos con la otra. Okay, llegamos al punto. ¿Qué vamos a hacer acá? Ok, acá vamos a agarrar y vamos a posicionar. Vean que ustedes las pinzas me están quedando exactamente en el mismo lugar y vamos a hacerle un pequeño piquetito en el frente, en el puro centro. Igualmente, chequeamos que las pinzas hayan quedado respectivamente en su lugar y procedemos a hacer el piquete aquí. ¿Por qué ese piquete? Ok, a la hora de pegar la pretina lo vamos a ver. Por ahorita, como no lleva zipper y es una faldita simple, entonces lo que vamos a hacer es cerrar los costados. Recuerden siempre, es 1 centímetro de margen de costura.
Cuando llegamos a la línea del ruedo, debemos hacerle la misma forma exactamente que trae la falda. Igualmente ahí mismo podemos empezar el otro lado. Haciendo remate tanto al final como al principio. Recuerden que cuando dejamos de coser y empezamos una nueva línea de costura, la aguja siempre tiene que quedar abajo. Igualmente, si estamos cosiendo para cerrar un costado o algo, la línea de costura siempre tiene que la aguja siempre tiene que quedar abajo. Ok, tenemos ya la faldita. ¿Qué nos falta ahora? Ok, lo que nos falta sería pasar zigzag en los costados, que sería como nuestra overlock. Como ustedes pueden notar, ya está pasado el zigzag. Ok, ya prácticamente tenemos nuestra faldita lista. Nos falta ruedo y pretina. Vamos a hacer primero el ruedo. Vean que como yo marqué donde tiene que quedar el ruedo, entonces yo voy a doblar hacia el revés, y donde está la línea tiene que quedarme justamente en el borde.
Ok, tenemos listo lo que es el ruedo, y después del ruedo seguiría lo que es la pretina. Sacamos, dijimos, verdad, desde el comienzo, una tira con la medida de cintura más 2 centímetros de margen de costura. Entonces en esos 2 centímetros vamos a unirlos vamos a unir prácticamente que nos quede de esta forma. Ok, ahí lo tienen. Igualmente vamos a picar acá en el centro, a ambos lados del ancho. Después de que picamos ahí, entonces acomodamos piquete con piquete y marcamos a la mitad de cada lado. Igualmente del otro lado posicionamos piquete con costura y marcamos con un piquete pequeñito para hacer el siguiente procedimiento. Con ayuda de nuestra máquina de coser vamos a poner piquete con piquete y vamos a fijar un pedacito nada más, no muy grande la costura ni muy pequeña. Ahí no necesita ni siquiera remate, sino que sería un pedacito. Volvemos al otro lado y así sucesivamente vamos a ir marcando todos los piquetitos. Vamos a ir poniendo piquete con piquete y fijando con una costura pequeña. En el caso de la costura, vamos a doblar de forma que quede costura con costura y fijamos. Y viene el último. ¿Okay? Recuerden que esta pretina la estoy haciendo de esta forma porque es tela stretch, entonces en realidad no hay tanto problema. ¿Ok? Seguimos con la siguiente parte, que ya sería pegar la pretina a la falda. Entonces vamos a empezar, buscamos la parte de atrás y ponemos la costura ahí. Ahora sí, vamos a coser a 1 centímetro. Hacemos un remate pequeñito y cosemos a 1 centímetro. ¿Ok? Ahora viene la otra, revisando para dónde doblamos la primera vez, ¿verdad? Acá a la hora de hacer el ruedo, vamos a acomodar la piecita, ese margen al mismo lado, y acomodamos la costura con el primer piquete, recordando que las pinzas siempre tenemos que tirarlas hacia el costado. Entonces ahí vamos a acomodar el segundo piquete con el centro
del frente y acomodamos para donde tiene que quedar la pinza de una vez. O sea, la pinza siempre tiene que quedarnos hacia el costado. Venimos, acomodamos el siguiente y recuerden que los costados siempre tienen que quedar hacia atrás. La pinza igual. Okay. Ya llegamos al final. Entonces, cuando llegamos al final, vamos a rematar justamente donde empezamos. Ok, ahí ya tenemos pegada la pretina. Acá lo que tenemos que hacer sería el zigzag de una vez. Que el zigzag nos va a agarrar 3 telas en este caso, que serían las de la falda y las de la pretina. Listo, después de que pasamos el zigzag, sacamos la piecita y vamos a darle vuelta a nuestra falda. La costura de la pretina, que sería esta que está acá, nos va a indicar que esa es la parte de atrás. Ok, si ustedes lo pueden ver y acomodamos a como tiene que ser, ella tiene la forma de falda medio paso. Esa sería entonces la construcción de la falda medio paso.